Listo, pues ya las puedes compartir. Perfecto, muchas gracias, mujer. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ya se ve. Mariana, ¿ves mi cursor? Sí, Fer. Súper. Gracias. Buenos días. Días. Hola, hola. ¿Qué onda? Al rato resolvemos esa duda existencial, ¿no? Sí, sí la tenemos que resolver. ¿Qué duda existencial? Estamos perplejos, Cris y yo. ¿De qué? No, la de la tiroides. Ah.
Bueno, que Cris, no tanto. antes le valió Van a dos. ser Hola. la Hola, doctora Steph. ¿Qué tal? No sé. Ya le quitaste aquí. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Hola, sí, Perfecto. Mi Fer. Muy bien, entonces vamos a empezar esta clase. Denme un segundo. Muy bien, la clase del día de hoy va a ser en cierta parte un complemento de la clase que vieron el día de ayer con Sahara. Esta va a ser plastía ventral, pero ahora en el abordaje abierto. Nos va a ayudar el día de hoy la doctora Estefanía Villalobos, que me ayuda a coordinar esta clase. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, me avisan y la resolvemos. Entonces, yo sé que el día de ayer vieron ya bastante acerca de anatomía, la clasificación de las hernias, entonces nos vamos a ir directo a cosas específicas. Vamos a empezar con generalidades. Esto sí me gustaría recalcarlo, aunque tal vez lo hayan visto el día de ayer. Las hernias ventrales como tal son procedimientos México del 10 al 15% van a tener un clínico aleatorizado con poca evidencia científica que nosotros ya sabemos cuál es lo que nosotros podamos para poder reparar y pues darle al paciente una mejor calidad de vida. Esto es también muy importante. Todo paciente con hernia ventral debe de ser considerado para manejo quirúrgico al momento del diagnóstico. Esto es una manera muy rápida de decir cuáles son, en esta revisión sistemática que se hizo en el 2016, algunos aspectos preoperatorios que nosotros tenemos que considerar en los pacientes. Nosotros también tenemos contacto con ellos, por ejemplo, en la clínica Brimex me han llegado varios pacientes con una hernia ventral y entonces muchas veces sí depende de nosotros el nosotros ponerlos en unas adecuadas condiciones para que la cirugía tenga éxito. Entonces, el primer consejo que da esta revisión sistemática
es que los pacientes suspendan el tabaquismo por un mínimo de 4 semanas previas al procedimiento quirúrgico, ya que el tabaquismo incrementa la infección en sitio quirúrgico y la tasa de recurrencia. A su vez, tenemos que asegurarnos que los pacientes tengan un adecuado índice de masa corporal. Se ha visto que mayor a 30 se asocia a malos resultados y mayor a 50 no se recomienda realizar el procedimiento electivo, por lo cual nosotros tenemos que pedirle al paciente que baje de peso. Y en otro aspecto, la hemoglobina glucosilada también se ha asociado a una infección de sitio quirúrgico y recurrencia. Sobre todo una hemoglobina glucosilada mayor al 6.5% se asocia a complicaciones y se recomienda evitar la cirugía si ésta se encuentra mayor a 8%. En dado caso de que tengamos un paciente que no cumpla con estos requisitos, entonces es seguro recomendar el manejo no quirúrgico hasta que lo alcancen, ya que una presentación aguda de esta hernia se da en un 2.6%. Entonces, en riesgo-beneficio, es mejor que las condiciones sean las adecuadas. Entonces, lo principal para entender cuál es la reparación de las hernias ventrales es la ubicación de la malla. Nosotros conocemos que actualmente se considera a la colocación de malla como el gold standard para una reparación ventral. Y no existe como tal una recomendación generalizada o estandarizada, por lo cual tenemos que conocer cuáles son nuestras opciones y cuáles son nuestros riesgos. En esta revisión que se hizo en el 2016, la recomendación para colocar una malla fue en todas las hernias incisionales y en las hernias ventrales mayores a 2 centímetros. Ahorita más adelante vamos a ver que esto se ha modificado un poco. Y esto es muy importante que se queden con esto, sobre todo tal vez los R1 y algunos R2 que no conozcan o no estén muy familiarizados con estos términos. La ubicación de la malla subley es la más recomendada. Aquí tenemos una imagen descriptiva donde podemos ver dónde podemos colocar la malla. Entonces, en la imagen A que vemos aquí, la línea punteada representa la malla. Tenemos aquí los músculos rectos abdominales, aquí estaría el defecto. Y la primera opción es colocarla on-lay. Esto quiere decir sobre la fascia anterior. Y prácticamente se podría decir que es como si fuera parchar el defecto. Después tenemos en la imagen B la técnica inlay, que es poner justo la malla en el defecto herniario. En la imagen C tenemos la sublay, que es colocar esta malla en una posición retrorectal, o si la ponemos abajo de donde se ve esta línea, que sería la aponeurosis posterior de los músculos rectos, sería preperitoneal. Este es el espacio que ustedes se tienen que acordar, sobre todo porque es el más recomendado, y vamos a ver más adelante que es el espacio que se utiliza para la técnica de ripstop. Y por último, en la D vamos a ver la underlay, que sería la intraperitoneal. ¿Cuál es lo importante y lo que tienen ustedes que tener en consideración? La malla, dependiendo de dónde esté, va a poder tener riesgos y ventajas. Si la malla está muy superficial, como lo sería en la on-lay, entonces tenemos riesgo de que haya complicaciones de herida, como lo sería infección, seroma, erosión de la malla, por ejemplo. Y también necesitamos crear flaps amplios, entonces tenemos también una mayor posibilidad de complicaciones en ese aspecto. ¿Cuál es la ventaja? Es una técnica muy fácil de realizar. En la técnica inlay, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una malla que está sí expuesta hacia el exterior, teniendo todos los riesgos que mencioné previamente, pero también tenemos los riesgos del contacto con la cavidad abdominal. Esto quiere decir que la malla expuesta quedaría en contacto, por así decirlo, con el contenido intraperitoneal y el tejido superficial, y la ventaja es que es una técnica fácil de realizar. En la técnica C, que sería la sublay, esta es la más recomendada porque debido a donde se encuentra, y aquí lo pueden apreciar, aunque es una técnica compleja, la ventaja es que tenemos la protección de las complicaciones de herida que tendríamos en comparación con la técnica A. Y por último, en la underlay, requeriríamos de una malla especial ya que estaría por completo en contacto con el contenido de la cavidad abdominal, por lo cual eso también lo tenemos que tener en consideración. Aquí tenemos una tabla para que ustedes la revisen más detenidamente, donde se comprueba comparativamente con todas las técnicas
que la técnica Subley tiene un menor índice de recurrencia y también de infección de sitio de herida. Ahora, luego puede ser un poco confuso si es que no estamos tan familiarizados con este tema y se utiliza el término malla infraponeurótica. Cuando se habla de esto, entonces estamos incluyendo ambas Subley, que sería la retrorrectal y la preperitoneal, y también la intraperitoneal. Aquí abajo, en negritas, les pongo el porcentaje de recurrencia. Y como les había dicho en un principio, la Subley es la más recomendada porque el número de recurrencia que va del 1 al 3%, tanto en la retrorrectal como en la preperitoneal, es una buena cifra. La intraperitoneal, por su parte, tiene una recurrencia de hasta el 7%. Entonces vamos a empezar ya con la reparación de la hernia umbilical y la hernia epigástrica. De manera general, la hernia umbilical es la más frecuente en todas las hernias ventrales y corresponde al 4 al 13% de las hernias de pared. Ya sabemos que puede ser congénita o adquirida. La principal va a ser adquirida en un 90% y tenemos dos picos de edades de presentación, de 0 a 5 años en un inicio y después es diferente para hombres y mujeres. En mujeres un poco más jóvenes, entre 31 y 40, y hombres entre 61 y 70. Aquí tenemos una clasificación de la hernia umbilical dependiendo del tamaño del defecto. Se divide en pequeñas, medianas o grandes. De esto va a depender o se va a dictar el manejo a realizar. Pequeñas va a ser de 0 a 1 centímetros, medianas de 1 a 4 centímetros y grandes mayores a 4 centímetros. También es importante conocer que hasta el 75% de ellas van a tener un diámetro menor a 3 centímetros. Entonces van a caer en la clasificación entre pequeñas y medianas. En cuanto al diagnóstico, el día de ayer ya vieron acerca del ultrasonido tomografía, entonces voy a seguir con la siguiente diapositiva. En cuanto a las hernias epigástricas, en cuanto al orden de incidencia, primero es la umbilical, después va la incisional y en tercer lugar estarían las hernias epigástricas, que corresponden del 3 al 5% de las hernias de pared. Es más frecuente en hombres en una edad entre 20 y 50 años y este es un dato importante. Generalmente si un paciente tiene un defecto a nivel de epigastrio, el 20% de ellos puede llegar a tener un defecto extra sobre la línea alba. ¿Por qué junté estas dos hernias? En el 2020 salió esta nueva guía que incluye tanto las recomendaciones de la Sociedad Americana como la Europea acerca de cómo reparar las hernias umbilicales y epigástricas en conjunto. Entonces, para empezar, ¿cuáles son las recomendaciones generales que da este artículo? En primero, se vuelve a mencionar el manejo expectante. Sí se puede realizar, sí lo podemos otorgar, pero tenemos que tener en mente que el 19% de estos pacientes van a requerir una cirugía posteriormente. Afortunadamente, de este 19%, solo el 20% va a ser electiva y el 4% sí va a ser una cirugía de emergencia. Se recomienda lo mismo en cuanto a la optimización del paciente, de tabaquismo y disminución del índice de masa corporal. Aquí mencionan específicamente que debe de ser menor a 35. ¿Por qué? Porque si no cumplen con estas características, se ha visto que los pacientes tienen una readmisión del 5.9% y la principal causa va a ser infección en un 36.8%, aunque también podemos tener dolor en 30.6% y hematoma en 16.5%. Ahora, cuando tenemos nosotros a nuestro paciente, sí se recomienda dar una dosis única preoperatoria de antibiótico profiláctico cuando se utilice malla. Este artículo no menciona en específico qué antibiótico se debe dar, solamente dice que se debe de dictar dependiendo de las normas del hospital donde nos encontremos. Ahora, esta es como una situación muy controversial. ¿Qué se recomienda? ¿Utilizar una técnica con tensión o sin tensión y utilizar la malla? Se ha visto y se ha comprobado que el uso de malla va a reducir la recurrencia y no incrementa la morbilidad, por lo cual pues es recomendado utilizar la malla. Si no se utiliza, la recurrencia puede llegar a ser hasta el del 54.5%, o sea, un volado, casi la mitad. Entonces, si se puede, utilicemos malla. No hay evidencia científica al respecto en defectos menores a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque dicen que puede ser que la disección en un espacio tan pequeño pueda agrandar el defecto, etc. Entonces, ellos no tienen una evidencia como tal ni una recomendación específica.
¿Y cuál va a ser la técnica de elección en caso de que elijamos hacer la contención? Realmente no encontraron una diferencia significativa. Lo único que ellos recomiendan es utilizar una sutura no absorbible o de absorción lenta y usar la técnica que más le acomode al cirujano. ¿Qué tipo de malla tenemos que utilizar? Recomiendan una malla convencional plana sintética de polipropileno y esta sí es una recomendación generalizada. El espacio a elegir es el espacio preperitoneal. ¿Cómo vamos a fijar la malla? Con una sutura no absorbible y se recomienda el cierre del defecto, así es, con una sutura no absorbible o de lenta absorción. Aquí tenemos un algoritmo donde podemos observar básicamente qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una hernia umbilical o epigástrica. Lo dividen dependiendo del tamaño del defecto. Entonces, si tenemos un defecto pequeño, que sería de 0 a 1 centímetros, lo que recomiendan es que puede realizarse tanto un abordaje con tensión como uno sin tensión, basado en las características de nuestro paciente. En dado caso de que elijamos utilizar una malla, que sería aquí, nos recomiendan que al menos tenga 2 centímetros de circunferencial que sobrepase el defecto de la hernia para que tenga una menor índice de recurrencia. Ahora, si nos vamos al siguiente, que sería un defecto de tamaño mediano de 1 a 4 centímetros, aquí ya se recomienda el uso de malla y esta, en lugar de tener 2 centímetros, se recomiendan 3 centímetros. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en mente. Y por último, en las hernias grandes, mayores a 4 centímetros, recomiendan tratarlos como si fuera una hernia incisional. Esto quiere decir que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya vamos a empezar con las técnicas quirúrgicas. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que ya hablamos previamente? No, Fer, muchas gracias. Muy bien, entonces nos vamos a las técnicas con tensión. Es importante conocerlas porque, como vimos, el 75% de ellas van a caer en un tamaño ya sea pequeño o mediano. Entonces, si son menores a 1 centímetro, lo podemos llegar a considerar. En primer lugar, tenemos la típica técnica de cierre simple. Si es el caso y ustedes deciden realizarla en algún momento, lo único que sí es recomendado es que sea con un surjete sin anclar, ya que se ha visto que esto aplica la menor tensión a lo largo de todo el defecto. Pero hay una recurrencia de hasta el 63%. Entonces, generalmente la literatura lo recomienda en defectos menores a 2 centímetros. Ya vimos la última guía, por así decirlo, lo recomienda en menores a 1 centímetro. Ya cuando nos vamos a técnicas un poco más complejas, tenemos esta primera, que es la técnica de Moristin. Y aquí lo que se tiene que hacer es un cierre con doble línea de sutura. Entonces, en esta imagen tenemos aquí donde se encontraba el defecto de la hernia. Obviamente, previo a hacer esto, tenemos que hacer una disección del saco, disección del anillo herniario, regresar el contenido hacia cavidad abdominal y posteriormente vamos a hacer el cierre del defecto. Entonces, la primera línea de sutura es lo que podríamos ver aquí en estos puntos que estoy señalando con mi cursor. Y después la segunda línea de sutura tiene la intención de imbrincar o proteger el primer plano y se va a realizar con puntos como estos que ven aquí. Ahora, la técnica Mayo, al menos es lo que yo he visto más en mis rotaciones a hospitales públicos, es lo que les demuestro aquí en estas imágenes. Igualmente, ya tenemos la disección del saco, la disección del defecto herniario, y después de eso vamos a tener el cierre de peritoneo, que es lo que vemos aquí. Esto con la intención de que no haya contacto del cierre con el contenido de la cavidad abdominal. Entonces, ya que cerramos el peritoneo, el punto va a ser aproximar los bordes del músculo recto hacia la línea media para hacer un cierre de cavidad abdominal, y esto se va a hacer con un cierre que le llaman chaleco sobre pantalón. Esto quiere decir que el borde superior que vemos aquí en mi cursor va a tener que quedar sobre el borde inferior que vemos aquí con mi cursor. Y esto lo que tenemos que hacer es una imbricación de la aponeurosis. Entonces, se supone que se tiene que superponer de superior a inferior mínimo 2 centímetros. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con puntos en U. Entonces, si vemos aquí, entraríamos de este lado
y después hacia este lado. En mi experiencia, estos deben de ir un poco más pegados hacia la línea y estos un poco más alejados para lograr el efecto de la imbricación o de chaleco sobre pantalón. Y así tendríamos al finalizar nuestra reparación de la hernia. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en el borde superior nosotros tenemos adherencias que no podamos liberar y que no nos permitan poner este borde sobre el otro? Entonces, la técnica cambia de nombre y se llama seno, que sería una malla invertida, donde lo único que tenemos que hacer es hacer que el colgajo inferior quede sobre el colgajo superior. Esas son las técnicas más representativas del cierre con tensión y ahora vamos a pasar a las más importantes, que son las del cierre sin tensión. Fer, buenos días. Buenos días. Oye, una pregunta. Diga. ¿Leíste algo en relación a qué es mejor, si cierre con surgete, cierre con vestmallo, cierre de la herida de forma longitudinal o cierre de la herida de forma transversal? Lo único que dicen las últimas guías es que, sorprendentemente, que no hay una tasa mayor de recurrencia entre las diferentes técnicas de cierre con tensión. Si nos vamos un poquito más atrás, en cuanto a literatura que revisé de libros, capítulos, cosas ya un poquito más viejitas, siempre dicen que el cierre con mallo es la peor, porque tiene el mayor índice de recurrencia. Pero al final, en las guías del 2020, no hacen preferencia sobre una u otra. En lo que sí hacen énfasis es en el cierre con surgete. Eso sí es lo que ellos recomiendan y de hecho es lo único que recomiendan en cuanto a las técnicas con tensión. Pero si quieres solo para agregar bueno, en opinión de expertos, porque ya viste que casi no hay evidencia sobre esto, Sí. si estás hablando de que va a ser con tensión, aunque en el abdomen siempre existe tensión, el término libre de tensión es exclusivo de la zona inguinal. El cierre, vaya, sin malla, o sea que vas a hacer un cierre con sutura. La pregunta de Edgar es frecuentísima en los congresos. Y si vas a ofrecerle un cierre a un paciente es porque la hernia es menor de 2 centímetros. El cierre transversal le ofrece mayor protección en opinión de expertos. O sea, si quieres buscar evidencia, está casi imposible porque ya nadie hace estudios sobre esto, pero es mejor cuando es menor de 2 centímetros ofrecer un cierre transverso que ofrece menos tensión que un cierre longitudinal. Ese ofrece mucho mayor tensión al paciente. Perfecto, muchas gracias, doctora. No sé si se contestó la pregunta, doctor. Sí, es justo lo que quería que enfatizaras, o sea, que en realidad actualmente la recomendación, como perfectamente dice Steph, es realizarlo el cierre transversal con un surgete continuo. Realmente la técnica de Mayo ofrecía mucha mayor recurrencia, por eso está en desuso. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Steph. Perfecto, entonces vamos a pasar a las técnicas con uso de malla. La primera que les pongo aquí es la técnica llamada ribs. Esta es la más recomendada, por así decirlo, porque la malla se coloca en el espacio más recomendado, que sería el sublay. Entonces vemos aquí el corte de la malla, que es circunferencial, y lo que se va a hacer después de hacer la disección del saco herniario es hacer una disección del espacio preperitoneal. Existe diferente evidencia, o dependiendo de dónde se lea, de cuánto se debe de hacer esta disección, y generalmente va de 6 centímetros a 3 centímetros. Entonces, después de que hicimos esta disección del espacio preperitoneal, como vemos aquí en esta imagen, lo que tenemos que hacer es colocar la malla con una técnica que se llama técnica de paracaídas. Esto quiere decir que vamos a dar puntos cardinales en U y estos van a ir de la aponeurosis hacia la malla, como lo vemos en esta imagen. Y después de eso, vamos a introducir la malla en el espacio preperitoneal que ya habíamos nosotros creado y con estos puntos en U vamos a hacer el cierre del defecto. Después de eso, tenemos que hacer la fijación de la cicatriz umbilical y se recomienda generalmente que sea en el borde inferior para que éste tenga un mejor resultado estético. Si existe alguna duda acerca del plano a diseccionar, más adelante lo vamos a ver con las hernias incisionales con un video que está un poquito más ilustrativo
para que entiendan un poco más la disección de este espacio. Después de esto tenemos una técnica que se llama PHS u UHS, que lo único que hace referencia es a el tipo de malla que estamos utilizando. PHS es Prolin Hernia System y UHS es Ultra Pro Hernia System. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si se fijan en la forma que tiene esta malla, tiene, por así decirlo, dos capas unidas entre sí en el centro. Esta que vemos aquí, que está un poquito más pequeña, y esta que vemos acá, que está un poquito más extensa. Y lo que vamos a hacer es introducir la hoja interna en el espacio preperitoneal, como el espacio que vimos en la imagen previa. Y en este caso no vamos a tener que fijarla porque evitamos que ésta se mueva con la conexión que hay entre ambas hojas de la malla. Después de introducir este hacia el espacio preperitoneal, entonces la hoja externa se va a fijar ya hacia los bordes de la aponeurosis anterior del recto, generalmente con 4 a 8 puntos simples a 1 centímetro del defecto, y obviamente por obvias razones no vamos a poder hacer el cierre del defecto. Tenemos otra que se llama tapón o cigarrillo de malla, que básicamente lo que hacemos es crear nosotros con una malla, como lo vemos aquí en los pasos de las imágenes, la vamos a enrollar y le vamos a poner una sutura en medio que le haga dar como una forma de reloj de arena, y justo esa porción es la que va a quedar en medio del defecto. Entonces, básicamente sería como si fuera una técnica inlay. Y después de eso se va a fijar con 4 a 6 puntos simples a los bordes del defecto. Como ya vimos, técnica inlay no es la más recomendada, pero sí es bueno conocer las técnicas disponibles. Y por último, tenemos la técnica de Celdrán o NH. NH se refiere a la forma que le vamos a dar nosotros a la malla. Esta es una imagen y esta es una imagen real. Y en un principio tal vez no tiene forma de H, pero después la va a tomar porque estos de en medio que están aquí son los que se van a introducir al mismo espacio que ya habíamos hablado previamente, y son los externos los que van a quedar fijos de manera supraaponeurótica, generalmente con puntos simples. Los que van a quedar dentro del espacio los vamos a tener que fijar con puntos en U. Muy bien, ¿alguna duda con las técnicas con malla? Tú, Fer, quería preguntarte qué malla, según tu revisión, nos recomendarías, y también me gustaría escuchar la opinión de los adscritos que se conectaron el día de hoy, Bea, Steph, Santín. ¿Qué malla aconsejan o qué malla acostumbran utilizar? Bueno, realmente en cuanto a lo que yo encontré de referencias, ellos dicen que recomiendan la malla plana sintética de polipropileno. Entonces, yo no tengo mucha experiencia, entonces dejaría hablar a los doctores para ver qué es lo que más les ha acomodado. Hola, buenos días, soy Jorge. Yo uso igual polipropileno. Esa es la única que uso. Gracias, Santín. Yo también de polipropileno, pero pues me gustaría también escuchar a Steph a ver qué opina. O sea, en técnicas así de chiquitas que uno siente que a veces la malla hasta es excesivo, lo que está indicado es una malla de peso medio. Las mallas de peso ligero tienden a desaparecer. Se han encontrado, a pesar de que son así de pequeñitas, se han encontrado fractura en los polifilamentos. Yo por la practicidad, porque viendo las imágenes que ponía Fer, odio estar haciendo puntitos y para fijar las mallas. Entonces, en las hernias umbilicales, usualmente hago un ribs. Si el paciente es gordito, hacerlo preperitoneal es muy fácil porque su propia grasita nos ayuda al espacio preperitoneal que también es gordito. Entonces, bajar un progrip ahí se me hace comodísimo y no lo fijo. Si es muy flaco, que se rompa la parte del preperitoneo es facilísimo porque es súper fácil que se corra el peritoneo. Entonces, a pesar de que son hernias umbilicales pequeñas, tiendo a hacer un ribs retrorectal, un poco más, pues no sé, como engorroso, porque tienes que hacer el cierre de la vaina posterior de los rectos, pero una vez teniendo ese cierre, pues puedes bajar la malla, la que sea. Es un espacio virtual
que me es muy cómodo no fijar las mallas porque se oblitera solito. O sea, el chiste es dejar una malla de buen tamaño. Cada vaina del recto tiene de 6 a 7 centímetros según el paciente. Entonces, bajar una malla de 10 centímetros sin problema. El tema es pues que te quepa, ¿no? Pero usualmente en umbilicales pequeñas uso un ribs, o sea, hago un ribs con un ProGrip. Odio estar fijando y haciendo puntitos. Muy válido si se usa cualquier otro tipo de material. Lo único tendría que ser de peso medio. El ácido poliláctico de las patitas del grip más o menos se absorben como a los 8 meses y queda un templete de 52 gramos por metro cuadrado que es de peso medio. Entonces, sin problema, o sea, no me da estrés por esa parte. Perfecto, muchas gracias, doctora. Gracias, Fer. Muy bien, ahora vamos a pasar ya a las hernias incisionales. En cuanto a generalidades, las hernias incisionales, que en mucha literatura lo mencionan como un sinónimo a eventraciones, se produce obviamente a partir de una incisión quirúrgica que va a cicatrizar en forma deficiente y existen factores tanto sistémicos como técnicos y locales que pueden fomentar que esto suceda. Sistémicos podemos tener desnutrición, cirrosis, cirugías urgentes. Locales pueden ser incisiones mayores a 18 centímetros, infección de herida, por ejemplo, y técnicos sería pues el tipo de incisión, el material de sutura o la técnica que nosotros utilizamos a realizar el cierre. Entonces, por ejemplo, el riesgo posterior a una LAPE, que es algo que realizamos de manera frecuente, llega a ser hasta del 10 al 20%. Entonces, también se ha visto que de estas, el 80% van a aparecer en el transcurso del primer año de la cirugía. También el tipo de incisión se puede asociar al riesgo que tenemos de desarrollar una hernia incisional. Una incisión transversa es la que menos se ha asociado con un 1%. La que más se ha asociado es la línea media, que es 14%, y una incisión oblicua en un 4%. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? ¿Técnicas con tensión o sin tensión? Si utilizamos técnicas con tensión o cierre primario, que es lo que se realizaba anteriormente, la recidiva es del 18 al 62%. Después de eso, cuando se empezaron a utilizar las mallas, sí hubo una disminución en la recidiva, que puede ser del 1 al 3%, pero un incremento en las complicaciones que ya habíamos visto previamente. ¿Dónde ponerla? Tenemos muchísimos espacios y yo creo que esto es lo divertido de las hernias y las plastías ventrales, que es básicamente jugar con los planos de la pared abdominal. Ya habíamos visto cuáles son las posibles ubicaciones de la malla. Aquí quiero demostrarles que puede ser una técnica onlay o supraponeurótica con cierre de defecto, que tiene una recidiva del 11%, o también sin cierre del defecto, que le llamaríamos bridging onlay. Y después tenemos también aquí la inlay, que sería la fijación al anillo con una recidiva altísima del 35%. Después de eso se han ido desarrollando nuevas técnicas un poco más complejas en su realización. Ripstopa, que es la que vamos a ver a continuación, que es la colocación de la malla sublay, es la que tiene una recurrencia acumulativa de 4.2% a 5 años y 12.5% a 10 años. Entonces realmente es una buena tasa y la disección extensa retromuscular puede llegar a ser un factor de complicación que vamos a ver después. Pero esta se puede utilizar en pues, hernias importantes que requieran una malla de grandes dimensiones. Tenemos aquí la técnica IPOM, que sería la colocación de una malla intraperitoneal. Se recomienda un perímetro de 5 centímetros y es importante... Perdón, Fer, te voy a interrumpir. El RIS no es el TAR, porque no sé si los estás así como mezclando. El RIPS no te permite mallas grandes porque te tienes como tope la línea semilunar, que justo la tienes en el dibujo ese que está ahí todo bonito. Ajá. Entonces, no puedes ganarle a la línea semilunar. Igual y, o sea, cráneos caudal, pues sin problema, te puedes ir desde sifoides hasta pubis, pero en la parte lateral no te da más allá de la semilunar, porque en cuanto cruces esa línea deja de ser un RIPS y se llama TAR. Entonces, sí, claro. O sea, sí, no me mezcles los dos conceptos, porque son un poquito diferentes. No, de hecho es algo que se va a especificar muy claro más adelante, Sí, pero lo no, sé, aquí
Es que te escuché el comentario y como hay muchos residentes. Ok, ahorita lo aclaramos un poquito mejor adelante, entonces dejen eso pendiente y ahorita van a ver a qué se refiere la doctora. Y tenemos también la técnica sándwich, que sería combinar dos planos, por así decirlo, una malla subaponeurótica con una supraponeurótica con una recidiva de 1.9%. ¿Qué técnica utilizar? Aquí viene lo complicado, todas las hernias van a ser diferentes, entonces tenemos que individualizar a nuestros pacientes dependiendo de la localización, el tamaño del defecto, qué es lo que contiene, si está cercano a salientes óseas, si tiene pérdida de tejido asociada, si es recidivante, por lo cual al final se va a convertir en un reto quirúrgico. Entonces vamos a empezar con la técnica de Rips-Toppa. Aquí nada más como aclaración, se le llama RIPS cuando se encuentra por arriba del espacio preperitoneal suprapúbico y estopa cuando es por debajo de. Se pueden obviamente incluir las dos, que es lo que generalmente se hace con defectos que son bastante amplios o grandes. Y la técnica quirúrgica, les voy a poner un video rapidísimo que demuestra un poquito mejor esta técnica, es un poquito más ilustrativo. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una hernia bastante amplia. Esta técnica va a utilizar una incisión sobre línea media, que es lo que están utilizando los doctores. Y obviamente, como en todas las técnicas, primero lo que se va a hacer es una disección del saco herniario y la identificación del anillo herniario también. Entonces ahí lo están haciendo los doctores con un electrocauterio monopolar de manera cuidadosa. Obviamente sabemos que el saco puede contener tanto vísceras como únicamente epiplón o adherencias. Entonces aquí vemos cómo es una disección bastante amplia y ahí salió ya por fin el saco herniario. Ya tenemos ahí el saco herniario. Una disculpa, tengo un poco mala conexión. Es la del vecino. Entonces, ya tenemos el saco. Después de eso, tenemos que identificar el anillo y realizar la adherenciolisis. Ahí vemos cómo están identificando ya el saco herniario. Cuando hagamos ese paso es muy importante verificar que no tengamos ningún contenido de cavidad abdominal dentro y obviamente hacer el corte en un inicio de manera cuidadosa y ya después asegurarnos que no estemos lesionando nada dentro de la cavidad abdominal. Se sigue realizando la apertura del saco. Ahí vemos cómo están utilizando la mano para proteger el contenido y ya se logró por fin identificar los bordes del anillo o defecto. Después de eso viene lo que es importante, que es el ubicar el espacio. Entonces ahí vemos cómo es muy importante realizar una tracción y contratracción para poder identificar de manera adecuada el plano. Y lo que quieren es identificar obviamente el espacio retrorrectal. En lo personal, yo he entrado a muy pocas plastías ventrales, pero yo siento que lo más complicado en cuanto a estas plastías es ubicar justo estos planos. Entonces, ahí en la porción, justo la flecha, donde está el músculo recto anterior, recordar que estamos en la línea media, entonces estamos identificando y referenciando tanto la aponeurosis posterior, que es la que está aquí tomando el doctor, y justo ese es el espacio que nosotros tenemos que ampliar para colocar la malla.
Ese plano es avascular, es muy cómodo hacerlo. Yo usualmente veo que el doctor usa una pinza, yo usualmente con el solo dedo, no hay ningún tope, la línea del arco de Douglas la encuentran ahí y no debería de sangrar esa vascular. Bien, entonces aquí se está haciendo exactamente el mismo proceso, pero ahora de manera contralateral. Fer, ¿sugieres Sí. abrir el saco? Híjole. ¿Qué encontraste? Yo encontré que realmente el abrirlo o no es tan importante como conservarlo. En defectos grandes, lo que recomiendan es guardar el saco, por así decirlo, para que en caso de que no se pueda realizar el cierre del defecto, podamos plicarlo. De hecho, algunos recomiendan la técnica Mayo para poder utilizarlo como una cobertura entre la cavidad abdominal y el espacio. Malmo. ¿Perdón? La técnica de usar el saco no es Mayo, es Malmo. Una ciudad en Malmo. Ok. Y bueno, como decía la doctora, no tenemos mucho espacio lateral. Ahorita va a haber una imagen que lo comprueba, pero sí tenemos espacio hacia lo caudal y hacia lo cefálico. Entonces, en lo que vimos previamente se fueron hacia lo cefálico. De hecho, alcanzamos a ver el apéndice gifoides y ahora nos estamos yendo hacia abajo. Edgar, una duda. ¿Tú nunca abres los ajos? Sí, para aplicarlos, pero mi duda era de si siempre hay que abrirlos o si nunca hay que abrirlos o hay que individualizar. ¿Tú qué opinas? Siempre hay que abrirlos, nunca sabes qué regresas. O sea, usualmente estas hernias son incisionales, por lo tanto, cirugías previas, por lo tanto, adherencias previas. Siempre hay adherencias al saco, a veces es muy venial y no hay gran cosa, pero no sabes qué regresas y puedes regresar ahí un pretzel y tú haces una plastía preciosa de la pared y regresa ocluido. Siempre abrirlos, más no resecarlos. ¿O tú qué Sí, o opinas? sea, tienes que hacer una adherenciolisis de lo que exista al saco, porque si tu intención es utilizarlo, no puede tener nada adherido a él. Claro. Entonces, Perfecto. siempre abrirlo, sí. Excelente. Gracias. Muy bien, entonces ya vimos en el video cuál era el espacio que les quería demostrar que es difícil de identificar. Entonces, aquí cuestiones técnicas nada más. Se recomienda que la disección del saco herniario sea de 1 a 2 centímetros de los bordes del anillo y además de esto, recomiendan también una disección del espacio preperitoneal atraumática con una gasa húmeda, dando de 6 a 8 centímetros a los bordes del anillo. Ellos recomiendan el cierre del orificio si es que se realiza durante la disección un orificio en el peritoneo con una sutura absorbible de 3 ceros. Y lo que les quiero enseñar es la colocación de la malla. Ya que colocamos la malla en el espacio que previamente mencionamos y vimos, lo que tenemos que hacer es fijarla. La manera más sencilla, obviamente, es utilizar pues, antiadherentes o mallas que puedan ser adheribles, pero en dado caso de que decidamos utilizar suturas, existen múltiples técnicas con las cuales podemos fijarla. Están los puntos originales de Reeves, que serían los puntos transmurales, que serían los que vemos aquí a continuación, que al final, obviamente, como podemos ver en la imagen, tienen un poco de malos resultados estéticos porque las suturas van a ser de manera periférica a la malla y van a ocupar toda la pared abdominal y se van a exteriorizar a través de pequeños espacios, por así decirlo, en heridas de la piel, y con esto ellos logran una fijación de la malla.
Ahora, otra posible técnica sería utilizar puntos en U, que sería ir de la aponeurosis hacia el espacio preperitoneal y después de malla hacia espacio supraaponeurótico. También tenemos la opción de hacer una fijación llamada AMIT con fijación con grapas, o tenemos esta técnica que sería la de Schumpelik, que sería uso de puntos simples que van de la malla a la aponeurosis posterior o peritoneo. Que estos serían los puntos simples. Doctora, yo le quería preguntar a usted qué técnica utiliza para fijarla en técnica de RIPS. O sea, ¿utiliza siempre la malla ProGrip, aunque sean espacios o defectos muy amplios? Sí, siempre uso ProGrip, pero antes que no había ProGrip, obviamente, en la primera que mencionaste, la aguja de esta, en la primera imagen, si ves, tienes ahí un dispositivo que es curvo, como un gancho del Capitán Garfio. Ese fue diseñado para una malla que se llama Octomesh y para poder pasar las patitas, digamos, justo por los puntos que había dado RIPS. Esas fijaciones se logran hacer sin que llegue a la piel. Cuando no, o sea, muchas veces estoy en curso de cirugía de demostración y pues obviamente no hay todas las mallas y así porque se trabaja con lo que hay. Y utilizamos sutura siempre del calibre de la malla, entonces usualmente, aunque sea Marlex, la de LIMS, y así se fija con Prolene 2 ceros y no hay necesidad de salir a la piel. O sea, puedes hacer esos mismos 6 puntos, que son los que se utilizan, porque obviamente pues estás arriba de la aponeurosis. Entonces se utilizan esas 6 riendas, digamos, como para mantenerla extendida. El coco es que no quede plana. Ahí lo más importante es que quede plana la malla y si no hay autoadheribles, utilizo esas 6 riendas. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la técnica IPO. Si no hay autoadheribles y ese espacio en teoría se colapsa solo, ¿qué tan probable es que se te mueva la malla si no la fijas o si nada más le pones histoacril? Ah, bueno, pero es que histoacril ya es un medio para fijar. Si no se le pusiera nada, lo único que tienes que tener la certeza es de que realmente te llegue de una línea semilunar a la otra, porque lo que hemos visto en recurrencias es que sí se plega, pero no en el posoperatorio tardío, sino al momento de cerrar la anterior, como que vuelves a tensar esa parte de la pared y justo en ese momento mecánico de estar cerrando, ya no queda extendida y sí provoca complicaciones. Las mallas tienen algo que se llama anisotropía y hay que conocer cuál es la anisotropía de la malla para ver su colocación, si es transversal o cefalocaudal. Y eso ha sido uno de los principales temas en no fijarla. Si no conozco la anisotropía de la malla y la pongo como no va y no la fijo, entonces sí me va mal. Gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos con la técnica intraperitoneal, que sería la técnica IPOM. Ya vimos a grandes rasgos dónde se coloca la malla, que sería esta línea punteada que está en la imagen. Y la cuestión aquí es que vamos a tener que utilizar una malla especial que tenga una capa con contacto visceral temporal, que generalmente lo hacen con celulosa, colágeno, ácido hialurónico. Y la otra capa, que va a ser la que está en contacto con pared abdominal, va a ser aquella que se va a integrar como tal. Entonces, un dato que encontré es que se ha visto que tienen una respuesta de fibrosis e inflamación importante y que en defectos grandes pudieran llegar a condicionar algo de dolor y reducción en la movilidad. La ventaja de esta técnica es que tiene una mejor redistribución de la presión intraabdominal al tener una cobertura amplia, por así decirlo, del defecto herniario. Esta técnica tiene una recidiva que puede ir del 3 al 6%. En cuanto a la técnica quirúrgica, realmente ya hablamos acerca de los primeros pasos de disección del saco y defecto herniario,
Y aquí lo que vamos a tener que hacer es una disección suficiente para que nos permitan abordar la cavidad abdominal. Para esto, obviamente, vamos a tener que hacer una apertura del saco herniario y previo a la colocación de malla es importante hacer una liberación de las vísceras o adherencias que estén integradas a la hernia o defecto de toda la pared anterior abdominal. También se recomienda realizar una resección de las regiones cubiertas de tejido graso para que podamos fijar la malla de manera segura y que no haya movimiento de la misma. Tenemos que medir el defecto para calcular el tipo de malla que vamos a utilizar y a esa malla, después del defecto, tenemos que darle 5 centímetros más como mínimo para que tenga un menor índice de recidivas. Y después de eso se va a hacer una fijación con sutura absorbible 2 ceros, idealmente con 6 riendas de tracción. Entonces aquí vamos a poner la malla, pero ahora en paracaídas invertido dentro de la cavidad abdominal. Y esta es muy importante que quede completamente extendida para asegurarnos que la porción de la malla que sí puede estar en contacto con la cavidad abdominal sea la única que está en contacto y que no haya complicaciones asociadas por contacto con el otro extremo de la malla. Después de que ya pusimos la malla y la fijamos con las suturas absorbibles y las riendas, se tiene que hacer el cierre de la aponeurosis, obviamente por arriba de la malla, y en dado caso de que esto no se logre, siempre podemos encontrar otras alternativas como rotación de colgajos, plicatura del saco o separación de componentes que vamos a ver más adelante. Y básicamente así se vería cómo quedaría nuestro paciente. Tenemos aquí la malla y el cierre del defecto, que sí se va a lograr sin ninguna complicación, y así queda el paciente. Vamos a pasar a la técnica de sándwich, que sería colocar 2 mallas en 2 diferentes espacios. Generalmente es... Fer, Sí. yo quería preguntarle a ti y a los adscritos si continúan haciendo IPOM y qué opinan del IPOM. Yo no lo hago. Para mí, en lo personal, es la última de mis opciones. El problema no es colocar una malla en contacto visceral, el problema es que si hay que entrar, el que le siga es un caos y al paciente no le va para nada bien. Aún en laparoscópico, lo ideal sería irte a un plano retrorectal preperitoneal. Y como Fer ha mostrado en los estudios, tiene más recurrencia un IPOM, además de más complicaciones, que un RIPS. Entonces, cero. Y menos si no cierran el defecto, porque laparoscópicamente pues, es mucho más difícil cerrar el defecto que en abierto. Entonces, haces una cirugía, probablemente a los que me están oyendo de residentes que han entrado con muchas eminencias en este hospital, cirugías de 8, 12, 14 horas, cuando puedes hacer algo bien bonito y 2 horas, ¿no? El riesgo anestésico es diferente igual, ¿no? IPOM jamás, nunca en mis planes. Perfecto. De acuerdo. Muchas gracias, Steph. Yo tampoco. Yo creo que, como dice Estefanía, es mucho más fácil dejarla retrorectal y es mucho más seguro. Y creo que sí tiene demasiadas complicaciones intraabdominales, como lo mencionaba. Sí, muchísimas gracias. Sí, o sea, Yo igual que Steph, o sea, creo que Steph ya lo explicó muy bien, pero sí, igual que Steph. perfecto. Sí, estamos de acuerdo. Realmente el IPOM está en desuso y yo creo que lo vamos a ver cada vez menos. Muchas Sí, gracias. no se puede pretender un hoyo que la malla haga función de pared, ¿no? Entonces no va por ahí. Muy bien, me voy a ir un poquito más rápido para poder ver toda la presentación. Realmente esta técnica ya la hemos visto. Aquí vemos la primera malla que sería colocada en el espacio retrorectal, que ya vimos cuál es la técnica. Y aquí tendríamos la otra malla, que sería aquella que está aquí en esta posición, en una supraponeurótica. Aquí lo único que encontré digno de comentar es que existen diferentes maneras de fijarla. La manera tradicional se fijaban con puntos independientes en cada plano y después de eso se creó o evolucionó la técnica a una contención biplanar. Esto quiere decir que hacen una fijación transfacial que incluya ambas mallas
y esto crea un bloque, por así decirlo, que da mayor estabilidad y menor recurrencia de la técnica empleada. Aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen es la primera malla y en esta sería la segunda malla. Ahora, como manera de introducir las siguientes técnicas sería hablar de las hernias complejas. ¿Cómo las vamos a definir? Estas van a incluir a múltiples situaciones clínicas. Por ejemplo, tenemos a un paciente que tenga antecedente de infección o exposición de malla, que sean hernias mayores a 40 centímetros cúbicos, pacientes con múltiples recurrencias, complicaciones relacionadas a la malla, hernias secundarias a abdomen abierto, pacientes que tengan una fístula o estoma asociada, que tengan sepsis abdominal concomitante, compromiso de los tejidos locales, por ejemplo, en pacientes que han recibido radioterapia, que haya riesgo de síndrome compartimental o alto riesgo de infección postoperatoria. Y algo importante en lo que voy a hacer énfasis es en la pérdida de domicilio o de dominio. Estas son hernias bastante complicadas de reparar. Aquí tenemos una imagen como ejemplo. El primer caso, una hernia bastante amplia, igual que el segundo caso, hernias ventrales ambas. ¿Y cómo vamos a definir una pérdida de dominio? Como tal, es cuando la cavidad abdominal va a perder su capacidad de contener en su interior a las vísceras, con presiones menores de 15. Se supone que hay una ruptura del equilibrio normal entre las presiones que hay en la cavidad abdominal en la torácica y entonces tienen muchas repercusiones en calidad de vida por las posibles implicaciones que hay en la fisiología y el 67% de estas se han asociado a recurrencia, por lo cual es importante desde un inicio elegir la técnica adecuada y realizarla de manera adecuada para evitar que este porcentaje incremente. ¿Cómo vamos a definirla de manera matemática, por así decirlo? Hay una fórmula utilizando la tomografía computada, donde se va a sacar un volumen de la cavidad abdominal, que se representa con X, y una del saco herniario, que se representa con Y. Se van a dividir, y si este es mayor a 1, entonces se podría decir que es una hernia con pérdida de dominio. Aquí tenemos una tomografía donde claramente vemos que la pared abdominal perdió la capacidad de contener las vísceras y su contenido y son hernias con defectos y sacos amplios. Hay varias técnicas que se han asociado a una mejor reparación que se utilizan de manera preoperatoria. Una de ellas es utilizar el neumoperitoneo progresivo. Esto se empezó a usar desde 1947 y lo que hace es ayudar a que aumente en un 25 a 35% el volumen de la cavidad abdominal, por lo cual con esto, aparte de poder realizar de manera progresiva adherenciolisis, vamos a poder regresar, por así decirlo, las vísceras a la cavidad abdominal y hacer que pues se logre una reparación un poco más sencilla. Se recomienda un mínimo de 30 días para que se logre como tal la distensión de la pared abdominal y esto se puede lograr con varias técnicas. De hecho, en la literatura aparece el doctor Ángel Martínez como que fue el primero en el 2001 en utilizar un catéter subclavio para utilizarlo como método para instalar el neumoperitoneo. O también hay personas que utilizan aguja de Veress, generalmente las colocan en el punto de Palmer, pero siempre tenemos que tener un estudio de imagen previo para ver cuál es la mejor ubicación a colocar. Ángel, perdón que te interrumpa, Fer, fue Sí. el primero en utilizar aire corriente, o sea, aire así de la habitación. Ok. Fue un súper adelanto para todo el mundo, porque todo el mundo estaba panicado. El primero, Goñi Moreno, hacía una marihuanada de yodo, a ver, según él lo esterilizaba, pero en el cartel que hizo Ángel en su servicio social de cirugía, utilizaba aire corriente y nunca se le infectó. Entonces eso fue como el parteaguas para hacer el neumo súper accesible. Perfecto. Ahora, otra técnica que se puede utilizar es el uso de toxina botulínica. Esto se empezó a hacer desde el 2009 y lo que genera es una parálisis flácida reversible en 4 a 6 meses y con esto se logra disminuir el tamaño del defecto y aumentar la longitud de la pared lateral y el diámetro transversal de la cavidad abdominal, disminuyendo la tensión del cierre.
También existen expansores tisulares. No encontré una imagen como tal de los que se utilizan en pared abdominal, pero tienen el mismo principio. Y es colocarlos entre el músculo oblicuo mayor y menor y realizar expansión de estos para incrementar el espacio disponible. Y después de eso, para defectos tan grandes, ¿qué técnicas podemos utilizar? La primera que voy a hablar es separación de componentes. Aquí tenemos una imagen donde se demuestra el defecto herniario, músculo recto, y aquí tenemos el oblicuo externo, interno y transverso. Lo que vamos a hacer con esta técnica es crear un colgajo muscular complejo que va a lograr un avance hacia la línea alba o línea media. Entonces, básicamente, esta técnica se basa en desinsertar el músculo oblicuo externo, que sería este de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es una incisión sobre la aponeurosis del oblicuo externo 1 centímetro antes, como lo muestra esta flecha, antes de su inserción con la vaina del recto abdominal. Y esto se va a realizar de manera bilateral si es que es necesario, y la disección se realiza hasta la línea axilar anterior. Generalmente se utilizan defectos entre 10 y 15 centímetros. ¿Por qué? Porque logramos un avance hacia la línea media en epigastrio de 4 centímetros, en mesogastrio hasta de 8 centímetros y en hipogastrio de 3 centímetros, lo cual es bastante para lograr un cierre del defecto. En dado caso de que no logremos con esa técnica realizar el cierre, también podemos hacer otra técnica que es desinsertar la aponeurosis posterior del músculo recto. Entonces tenemos aquí la aponeurosis posterior y en esta flecha nos están señalando dónde tenemos que desinsertarlo. Esta desinserción se debe de hacer desde el reborde costal hacia el arco de Douglas y lo que vamos a lograr es ampliar esta expansión 2 centímetros más. Tenemos en esta imagen cuánto lográbamos incrementar o disminuir más bien el espacio con la primera técnica, que sería liberar el oblicuo externo, y aquí vemos cuánto lograríamos si realizamos la liberación de la aponeurosis posterior. ¿Cuáles son las indicaciones? Generalmente defectos en línea media mayores a 10 centímetros o que haya tensión en la línea de sutura y que no logremos como tal con una técnica simple lograr el cierre. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Aquí parcialmente un inconveniente podría ser el colgajo de piel y tejido subcutáneo, ya que tiene que ser hasta la línea axilar anterior y debemos de encontrar la aponeurosis sana en ambos lados hasta pues tener la visualización adecuada de las mismas. Vamos a hacer la disección del saco. En un inicio no se recomienda abrirlo, ya que permite una mejor identificación de los planos. Ya que logramos la disección total de la aponeurosis, vamos a abrir el saco, liberar las adherencias y corroborar que el cierre del defecto carezca de tensión. Si es el caso y no tiene un cierre adecuado, entonces lo que vamos a hacer es palpar la línea de inserción del oblicuo mayor hacia la vaina del recto y vamos a hacer la desinserción del mismo. Generalmente en este espacio no se van a observar fibras musculares y va a ser un espacio vascular y se puede hacer con disección Roma. Aquí vemos cómo se realizó la desinserción del oblicuo externo y vamos en un inicio a simular el cierre de la cavidad. Si vemos que en este cierre hay tensión, entonces podemos realizar la desinserción de la aponeurosis posterior. Si esta no tiene tensión, entonces realizamos el cierre de la cavidad abdominal y colocamos una malla, como vemos aquí. Aquí en esta imagen se realizó ya el cierre del defecto herniario y vamos a aprovechar el espacio que creamos. Esto que están tomando con Alice va a ser el colgajo del oblicuo mayor y ahí vamos a colocar la malla. Después de eso, ya que la colocamos, tenemos que hacer la fijación de la misma. Generalmente recomiendan también grapas, puntos transflictivos, que tienen que ir al ángulo interno de los colgajos, pero también a los rebordes costales, pubis y cara anterior de la pared, para poder darle un poquito más de estabilidad. Y siempre es importante recordar que no tenemos que dejarla ajustada considerando la retracción de la malla, que puede llegar a ser hasta del 30%. Después de eso es importante reinsertar el oblicuo externo sobre la malla. Obviamente no lo vamos a poder cerrar,
pero lo que queremos es mantener un poco la fisiología de la pared abdominal. Entonces, esta fijación del oblicuo mayor se realiza hacia la malla, pero también hacia el músculo transverso y el oblicuo interno mediante una sutura continua o puntos simples. En dado caso de que tengamos tensión, entonces pasamos a hacer la desinserción de la aponeurosis posterior del recto y podemos realizar la colocación de una malla retromuscular aprovechando el espacio que ya realizamos. ¿Por qué? Ya habíamos visto la técnica de Rips, que es un espacio retrorectal que tenemos aquí. Para poder desinsertar la aponeurosis posterior, nosotros ya tuvimos que hacer la disección de este plano. Entonces, podemos aprovechar esto para colocar ahí también una malla retromuscular y también otra debajo de ambos colgajos del oblicuo mayor, que sería como una técnica de sándwich que vimos ya previamente. Quedando así. Fer, te voy a interrumpir ahí porque son dos conceptos diferentes. La separación de componentes posterior no es un Rips, y si haces una separación de componentes posterior es para tener un deslizamiento transverso de la vaina. Espera, déjame, cierro la puerta. Entonces, si tu intención de hacer esa liberación es para que avances, pues no puedes cerrar. Mientras no cierres la posterior, no puedes colocar malla allá abajo. Si haces un Rips, entonces no necesitabas la separación anterior. ¿Me explico? Sí, 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 por completo. O sea, aquí más bien lo que dice es la técnica que utilizaron en un inicio fue la liberación o separación anterior y que al final, si no era suficiente, podían hacer la posterior. Realmente la intención aquí nunca fue el iniciar con una técnica de Rips. Por eso, entonces, si tu intención ahí es hacer una separación de componentes posterior para un deslizamiento transverso de la vaina, que es lo que te da esos 2 centímetros extra, entonces no, tu intención no es cerrar la posterior, es dejarla libre para que avance. Ok. Y si la dejas libre sin cerrar, pues no puedes poner malla. Ok, perfecto. Y ya esta es la última técnica que se va a mencionar. Va a ser la técnica TAR o Transversus Abdominis Muscle Release. Como generalidades, y esto a mí me impresionó bastante, es una técnica que se creó en el 2012 por Nowitzki, o sea, es bastante reciente. Y la llaman como una mezcla o un híbrido entre un Rips y entre una separación de componentes. Y justo aquí es donde pasamos a la importancia de esta técnica. La técnica de Rips, como mencionaba la doctora, déjenme busco, aquí está. Utilizando el espacio retrorectal, tenemos como límite, si estamos incidiendo línea media para Rips y vamos a colocar en este espacio la malla, tenemos como límite de este espacio la unión entre la aponeurosis anterior y la posterior del músculo recto. Entonces, en defectos que son más lateralizados o que son muy amplios, teníamos este impedimento para realizar una disección amplia. Entonces, aquí tenemos esta ventaja. Aquí se crea un nuevo espacio subley de los que ya hemos hablado y el espacio va a ser entre el músculo transverso y la fascia transversalis. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite hacer un avance significativo que no va a requerir flaps extensos y que va a preservar los nervios y la vasculatura de la pared, generando un espacio lo suficientemente grande para colocar una malla extensa. Esta liberación del músculo transverso nos va a aportar un avance de 8 a 12 centímetros por lado, lo cual es bastante. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Vamos a incidir en la fascia posterior del recto, como lo vemos aquí, de 0.5 a 1 centímetro de su borde, para incidir al espacio retrorectal o al espacio que utilizamos en la técnica de Rips. Después de eso, se va a desarrollar el espacio retromuscular hacia la línea semilunaris y vamos a visualizar la unión entre la fascia anterior y la posterior del recto. Aquí en esta imagen, que es una imagen real, vemos la línea semilunaris que vemos aquí, los vasos epigástricos inferiores y todas estas ramas perforantes nerviosas, y los vasos deben de observarse y preservarse.
Después de eso, ya que accedimos al espacio retrorrectal, vamos a localizar la unión entre la fascia anterior y posterior del recto, la aponeurosis, y vamos a incidir en la aponeurosis posterior del recto de manera medial a 0.5 centímetros. Y es así como vamos a lograr exponer el músculo transverso, como lo vemos aquí. Vamos a realizar la división del músculo transverso en su borde medial, generalmente con electrocauterio, y aquí en una imagen en vista real tenemos ya la fascia transversalis, que vemos aquí con un color un poquito más aperlado, expuesta, la aponeurosis posterior del recto, y aquí el músculo transverso ya dividido. Aquí arriba tenemos ya el músculo rectal. Y el espacio, siempre recordar que estamos creando es entre la fascia transversalis y el músculo transverso. Aquí tenemos otras imágenes donde podemos apreciar el espacio creado, que sería este de aquí. Y también se puede extender hacia lo cefálico o lo caudal. Aquí vemos cómo llegan igualmente hasta el proceso gifoides y aquí hasta el ligamento de Cooper. Esta es una imagen un poquito más representativa. Tenemos ya el avance medial de la aponeurosis posterior del recto. Aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver, la incisión que se hizo del músculo transverso abdominal. Y aquí ya tenemos la exposición de la fascia transversalis con toda la retracción del músculo recto hacia lo lateral de la pared. Después de eso, tenemos que reaproximar ambas vainas posteriores del recto en la línea media con sutura monofilamento. No se ven muy bien estas imágenes, pero aquí se representa cómo se unen ambas aponeurosis posteriores. Después de eso vamos a colocar una malla subley en el espacio entre la fascia transversalis y el músculo transverso. Y vamos a fijar la malla con puntos totales. Esta es una posibilidad con aguja de Reverdin, que es la que ya mencionaba la doctora, que tiene forma de ganchito, con 2 a 4 puntos interrumpidos en ligamentos de Cooper también. Y después de que se colocó esta malla en el espacio que creamos, vamos a reaproximar la aponeurosis anterior del recto en la línea media. Y eso fue todo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Y una pregunta para Steph, aprovechando que está aquí. ¿Qué prefieres o en qué situaciones prefieres hacer una liberación anterior versus un TAR? Y también del neumoperitoneo versus Botox para preparar la pared en pérdida de dominio. ¿Qué onda? Pues mira, en general tenemos, ya está a punto de salir un artículo con la doctora de 100 separaciones de componentes anterior versus 100 posteriores. Obviamente todo es retrospectivo porque aquí no hay cómo irse hacia adelante. Y lo que hemos encontrado, o sea, que te puedo decir lo que salió ahí estadísticamente, las complicaciones de el TAR con la separación anterior son totalmente diferentes. En la anterior teníamos muchísimos seromas, si era gordito, infecciones, apertura de herida, solo por tener que llegar a la línea semilunar por la parte anterior. Entonces, siempre que podemos hacer TAR, nos vamos casi directo a ese espacio porque es mucho más noble, menos complicaciones de la herida quirúrgica y estadísticamente, entre menos le pase a la herida quirúrgica, menos probabilidad de recurrencia. Entonces, siempre intentamos un RIPS y no cierra, nos vamos a un TAR. Quienes hayan intentado hacer TAR, sabemos que, o sea, las fotos de Fer son hermosas, pero es el garbanzo de a libra, o sea, se te rompe la fascia, se hace delgadito, encontrar el plano, y, o sea, es todo un que agarras conforme más vas operando. Entonces, mientras ya se tenga esa curva de aprendizaje para hacer el TAR, la verdad es que el TAR les va mucho mejor a los pacientes. Lo difícil es cerrar la anterior, no siempre por liberar posterior puedes cerrar la anterior. Y para la preparación, Botox es muy fácil, es una aplicación en el consultorio, se va a su casa, no tienes que verlo, no tienes que revisarlo, no tienes que estar preocupado por catéter, y se va y un mes después lo ves y lo operas. Utilizamos neumoperitoneo cuando hay pérdida de dominio evidente,
porque lo que está descrito que lo que más te va a ayudar el neumo es en regresar las vísceras a la cavidad. Más que hacerte más espacio, va a ser una adherenciolisis que te ayuda muchísimo en la cirugía. Y ya cuando hay muchas recurrencias, mallas previas, sacos gigantes, siempre usamos los dos, neumo y botox. Pero si solo es arriba de 10 centímetros, todos llevan toxina. Y si además de esos 10 hay pérdida de dominio, hay sacos gigantes, tiene datos oclusivos, ya vas esperando que va a estar difícil la cirugía, porque estas cirugías pueden ser de 2 horas, pueden ser de 8 horas, y la diferencia es la adherenciolisis. Entonces, llevar neumoperitoneo es que ya te hagan la chamba, porque ya llegan con una adherenciolisis casi completa, y eso es muy cómodo. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. ¿Más dudas? ¿No? ¿Wally? ¿Algún otro residente? No, realmente me gustaría, antes que nada, felicitar a Fer. Me pareció una excelente cátedra. Y obviamente agradecer a todos los adscritos, Steph, Bea, Santín, por su dedicación con las clases. Antes de que acabemos, Edgar, tengo una pregunta para la doctora Villalobos. Oye, muchos de estos pacientes, como vimos en las imágenes que presentó Fernanda, tienen defectos de pared importantísimos, brutales, son un dolor de cabeza, pero muchos tienen colostomía. ¿Cuál sería como la recomendación o la indicación para manejar las dos cosas? Y muchos pacientes te buscan para que les cierres la colostomía y que les cierres el defecto de la pared. ¿Cuál sería tu recomendación para los residentes? O sea, de hecho, la serie más grande mexicana de restitución y plastía es la de la doctora Adriana, y no nos va mal en el sentido de que, pues prácticamente hernia compleja es lo que hacemos. Entonces, pues sí es un poquito operador dependiente. Nos pasó, y te lo paso al costo, en un curso, misma pregunta, y el cirujano me encontró un curso después y le fue terrible, y de verdad una historia de terror, y decía, es que no porque lo veas en un curso, pues vas y lo haces tú, ¿no? Pero la preparación para la restitución y plastía es mucho más acuciosa, o sea, sí se puede hacer. Hemos tenido pacientes con colostomía, y obviamente pues te preocupa la parte ahí de la colorecto, anastomosis. Las ilios son más nobles, pero se preparan de una manera, o sea, hay un protocolo, como un checklist, haz de cuenta, que tenemos, y entonces cuando el paciente cumple todas las características y él se sube al barco de prepararse, realmente entramos en el mismo tiempo en la restitución y la plastía. Después, o sea, al paciente obviamente, bendito Dios, les ha ido bien, pero también nos ha ido mal. O sea, estadísticamente de los casos que tenemos 4% de fuga que, o sea, lloras porque pues traías una plastía arriba y abajo fuga, uno resolvió con drenaje y al otro sí tienes que volver a entrar y así, pero la realidad es que puedes hacerlo. Con mucho gusto te puedo compartir el protocolo de preparación, que sí es súper estricto, sí es diabético, glucosilada abajo de 6,5, las tomografías, o sea, todo, la parte metabólica del paciente y la preparación de la pared abdominal son pues muy estricto, porque lo que no quieres es que se complique en el post. Entonces, la cirugía per se, pues digo, tú como buen colorecto, tu pan diario seguro es revertir colostomías, y depende del tamaño del defecto ventral, pues qué se le hace a la pared. Pero por supuesto que es realizable. En Italia, Campanelli tiene la serie más larga de restitución y plastía, igual le va muy bien. Pero en las conclusiones, pues siempre te dicen que depende de la preparación del paciente, y que el paciente obviamente se suba al barco de preparar, porque si no es súper difícil el caso, pero sin problema. Creo que en el ABC más de algunos residentes han entrado con la doctora y conmigo a restitución y reconstrucción de pared.
O sea, sí, Sí, sí se puede hacer. yo creo que, bueno, si me lo compartes, encantado la vida. Yo he cerrado 2 pacientes igual, que les hice liberación de componentes y hice restitución de tránsito por una colostomía. También les fue muy bien, pero creo que es importantísimo lo que dices, la experiencia del equipo, el protocolizar a los pacientes, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto hay de hacerlo en 2 tiempos? O sea, alguna vez leí algo de cerrar primero el estoma y luego, ¿qué tanto se afecta el defecto o la pared si lo haces en 2 tiempos? Yo, O yo lo he sea, hecho siempre sí, en un tiempo, las 2 cosas, pero ¿qué tanto se afectaría si lo haces en 2 tiempos? o sea, si nos ponemos a hablar así como más, ahora sí que del metabolismo de la colágena, pues sí retrasas bastante, porque la colágena tipo 3, que es la que nos va a interesar, no va a llegar a ese grado de maduración con la respuesta inflamatoria encima. Entonces tendrías que aguantar al paciente con su defecto. O sea, ya lo operan de la restitución, le pegó, hermoso, ya va al baño como campeón. Ajá, Y lo tienes que aguantar de 6 a 8 meses porque no claro, puedes entrar antes. O sea, si entras antes, tú solito te estás condicionando una respuesta inflamatoria que probablemente siga persistente y te brinca a ti en la plastía. Entonces, todas las hernias crecen con el tiempo, o sea, claro, eso es una característica que va a existir. Por eso pues, siempre son quirúrgicas, problemas chiquitos son más fáciles pues, de manejar. Y lo ideal, por ejemplo, si me hablaras no en un caso bonito de una cirugía electiva y así, sino el típico que nos hablan, ¿no? Un paciente con trauma, abdomen abierto, fístulas, caca, shed everywhere, y entonces nos dice, oye, ¿cuándo le cierras la pared? No, pues primero que salga vivo, sí, y ya que brinque eso, necesita un año para yo poder planear esa pared, solamente por haber tenido sepsis y esa respuesta inflamatoria. Entonces, y eso, quien dio la pauta fueron los estudios que se hicieron sobre la colágena. Entonces, no, o sea, no por entrar antes les va mejor. Y sí, en primera, pues condicionas 2 cirugías en lugar de una. Pero igual, este cirujano que te platico, pues igual no muy avesado, sacó el drenaje de la colorectal por el RIPS. Entonces se hizo un desmadre, le fugó, le subió shed donde estaba la malla, tuvo que volver a entrar, abdomen abierto, otra vez estómago. El paciente lo odió y yo digo, pues con razón, ¿no? Entonces, mucho depende pues, de qué estés acostumbrado a operar. Cada vez nos enfocamos a una sola patología. Entonces, pues, sí depende mucho de lo que llegue. Seguramente tú que ves colostomías y haces colostomías y quitas colostomías, en el mismo tiempo, voltear y cerrar la pared, pues no te genere mayor conflicto. Habrá cirujanos que sí. claro. Muchas gracias. Sí, claro. Aprovechando tu presencia y experiencia, no es el tema, pero quería preguntarte de las hernias paraestomales, o sea, esas colostomías definitivas en donde el paciente llega con una hernia paraestomal. ¿Tú qué técnica, aprovechando tu experiencia, prefieres para su reparación? Mira, las hernias parastomales que me han tocado reparar usualmente son pacientes del INCAN y me toca operarlos en el GEA González. Y son pacientes que, o sea, tienen una vida horrible, son hernias gigantes, con gusto les puedo preparar una sesión si quieren. O sea, unos defectos que parecen así como melón cantaloupe ahí, que los operaron 2, 3 veces, recurre, cambian la colostomía de lugar, recurre, y luego a veces recurre no solo donde la cambiaron, sino donde estaba y la incisional, ¿no? La ventral. Entonces el pobre paciente está todo lleno de hoyos. Lo que usualmente hemos hecho, porque son colostomías definitivas, siempre, porque si no, pues piensas en revertirla y es mucho más fácil. Cuando son colostomías definitivas, usualmente hacemos una técnica de sándwich, porque lo que quieres es hacer una fibrosis que logre funcionar como un pseudoesfínter. O sea, el problema es que pues la pared, le haces un hoyo y sacas un asa, pues eso por definición sería una hernia. Entonces, que la hernia crezca, o sea, que el defecto aumente, que por ahí salga un saco herniario, o sea, el resultado en hernia peristomal siempre es súper confuso.
nos ha funcionado hacer un sándwich, entonces entramos por la colostomía, pero por los tamaños de defecto, que nos han tocado 2 con pérdida de dominio. Entonces vuelves a calibrar, haces un plano preperitoneal, pones tu malla. La calibración de la malla siempre es un tema que se debate en todos lados porque pues unos dicen 2 dedos, pero pues tus dedos a mis dedos, a los dedos de, no sé, Shuslet, pues son todos diferentes, ¿no? Entonces, 2 centímetros, si es colon más, si es filion menos, o sea, eso siempre se debate, siempre seguramente como una hernia hiatal gigante, ¿no? Entonces, lo que nos ha funcionado, o sea, yo te voy a hablar de lo que he hecho, la técnica sándwich, calibrarlo, o sea, siempre te sales con miedo de quedó apretado, quedó aguado, pero ya como que vas soltándote a que quede al ras. Y obviamente la preperitoneal, la supraponeurótica. Como está supraponeurótica, es todo un tema porque se hacen seromas, tienes arriba saliendo las heces, pero pues tienes que apechugar mucho con el paciente. Nos ha tocado en ancianos, en diabéticos, pegárteles muchísimo en el posoperatorio porque se complican rapidísimo. Y nos ha funcionado, llevamos 6 casos de hernias con pérdida de dominio parostomales, definitivo, porque eran cáncer de recto, y 5 que llevamos como 3, 4 años de seguimiento, ahí van, o sea, relativamente perfecto de la pared. 1 recurrió, logramos, como siempre pedimos tomografía de control al año, a los 2 años y a los 5 años. A los 2 años cachamos la recurrencia y pues entramos cuando era chiquita todavía. Sigue en revisión. La cirugía fue en octubre, entonces van, no sé, pero digo, si lo ves de 6 casos, se recurrió 1, está horrible la estadística, pero no hay mucha información en parostomal. Vas a ver de todo, que calibran, que mueve lo del lugar, pero al final del día estás dejando una hernia, estás dejando un defecto, pero me sale un asa. Entonces, yo te diría técnica sándwich, calibrar el estoma, porque a veces el meso es gigante y nos ha pasado que por eso recurrió. Entonces, agua bendita, no sé, ahí sí necesitas mucha paciencia con el paciente. Mil gracias, Steph. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, Fer. Excelente presentación. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Leo.